se gana esta guerra con la batalla cultural. Si cambiamos la cultura para que la cultura abone a nuestros propósitos, pues ya ganamos, sin destruir nada. La forma tradicional de operar de un gobierno es o me pagas o te meto a la cárcel. Y pues está medio difícil porque no puedes meter a todo el mundo a la cárcel. No, desde luego que no. No hay quien cierre la puerta, ¿no? ¿Serán la historia y el pasado los que determinan nuestro destino? ¿O será nuestro carácter? ¿De qué depende nuestro futuro? Esta es la pregunta que México y otros países deben resolver con urgencia, porque el peso de la historia puede condenarte a la miseria y una nación atrapada en sus traumas nunca tendrá libertad o prosperidad. Hoy, más que nunca, necesitamos una nueva visión histórica que nos permita proyectarnos hacia la innovación, el crecimiento y la riqueza. ¿Estaremos a la altura de ese reto? Para responder esto, hoy voy a conversar con un gran conocedor de la libertad, Ricardo Benjamín Salinas Pliego. Pero primero, veamos esto. ¿Dónde está el oro que se robaron? ¡Que devuelvan el oro! Si no se hubieran llevado nuestro oro hace 500 años, hoy seríamos ricos. Es que nos conquistaron, por eso somos pobres. Es que la Malinche nos traicionó con Cortés y por eso nos conquistaron. Lo bueno es que no nos importa, porque somos pobres pero honrados. Y no es nuestra culpa. Es que los gringos nos robaron el territorio del norte, por eso no somos una potencia. Ahí teníamos de todo, pero los gringos nos robaron el territorio. Es que así no se puede. Es que a los gringos no les conviene que prosperemos. Es que Santana, ese maldito desgraciado, infame, traidor y pérfido vendepatrias, se puso de acuerdo con los gringos. Lo bueno es que somos mejor que ellos en fútbol y lo seguiremos diciendo sin importar lo que diga la aguafiestas de la realidad. Es que la globalización, es que Salinas de Gortari, es que en serio no era penal. Es que los inversionistas extranjeros solo quieren volver a saquear a nuestro país. Sí, nuestra pobreza es culpa del capitalismo. Es que el neoliberalismo nos ha sangrado y nos tiene con las venas abiertas. Es que todos los ricos son malos, malísimos, desgraciados y todos los pobres son buenos. Pero somos pobres porque somos un pueblo conquistado. Es que hace más de 5 siglos se chingaron a Tenochtitlán y por alguna razón extraña, todas nuestras desgracias están vinculadas a ese lejano acontecimiento. Pero si devolvieran el oro, saldríamos de pobres. Si devolvieran el oro, yo metería el penal y ganaríamos el mundial. Es que nos conquistaron y por eso somos pobres, es que Cortés, es que la Malinche, es que el desgraciado de Santana vendió el territorio, es que los gringos nos robaron el territorio, es que los españoles nos robaron el oro, es que no era penal, es que Mejía Barón no metió a Hugo contra los búlgaros y por su culpa perdimos el mundial, es que el neoliberalismo, es que la globalización, es que el capitalismo, es que no era penal, es que Donald Trump. Ricardo Salinas Pliego, esa es la historia que nos contamos los mexicanos. ¿Se puede ser libre contándonos esas cosas? Es que desde que se inventaron las explicaciones, se acabaron los pendejos. Es un poquito así, la verdad. Pero está tremendo porque
A ver, yo me la paso dando clases de historia de México y esto es de lo que más platico. A ver, va a sonar muy burdo lo que voy a decir, pero la historia que nos contamos en México, en resumen, es el desgraciado de tu padre cruzó el océano, violó a tu madre, le robó su oro, le saqueó sus riquezas, se regresó y te dejó abandonado. Nos quedamos aquí solitos. Pero es que esa es la historia que nos contamos una tragedia, y entonces hablamos de conquista y de despojo, y bueno, y entonces le tenemos miedo al extranjero, a la inversión, al dinero. Esta idea de somos pobres porque nos saquearon hace que entonces, y seguro tú te has enfrentado a eso, somos pobres porque nos saquearon, por lo tanto, el que tiene es el que me lo quitó. Sí, claro. Y entonces, pues Es tal muy vez... fácil ver al rico y decir, pues hay que quitárselo eso. A ver, claro, todo lo que yo no tengo, pues no lo tengo porque lo tiene Ricardo Salinas. Claro, y que nos pida disculpas España aparte, ¿no? Bueno, y con eso se va a solucionar absolutamente todos los males del país, ¿no? Pero nos tienen metidos entonces en una historia que es prácticamente una prisión. Fíjate que, o sea, yo creo que sí, lo que dices tiene mucho de cierto, pero el fondo del asunto es qué clase de programación mental tenemos cuando nos enfrentamos a la vida. Entonces, hay un libro muy bueno de un amigo que se llama Lou Tice, se llama La mentalidad ganadora. Y el libro te explica cómo es fundamental que tú programes tu mente con ideas positivas, con visiones positivas de lo que quieres lograr. Y una vez que tú programas tu mente de esa manera y lo internalizas, entonces las cosas empiezan a suceder como por arte de magia. Y volvemos al tema. Si tú estás pensando en esos pensamientos de fracaso, de resentimiento, de abandono, de envidia, pues nunca vas a visualizar nada más que eso. No vas a realizar nada más que un fracaso. Bueno, al final se dice mucho que la realidad es una proyección de tu mente, que de pronto eso suena medio mágico, medio fantasioso, pero claro... La capacidad de la mente es extraordinaria. Y la capacidad del ser humano para crear y transformar su entorno, pues es tremenda. Y claro que todo empieza con una visión, qué quieres hacer, qué quieres lograr, dónde quieres estar, cómo quieres ser. Y ahí nos enfrentamos a un gran problema. Yo siempre he dicho que no existe la memoria colectiva. Pero luego nos dicen, y me encuentro con frases como, es que ya no nos acordamos de la conquista. Y yo digo, pues no, fue hace 500 años, no estábamos vivos. Claro que no nos acordamos, ¿no? Esa memoria colectiva sobre el pasado tiene que ser necesariamente una imposición desde el poder. Bueno, se llama una cultura, ¿no? Pero como nunca en la historia, a ver, cuando se construyen los estados nacionales modernos, finales del 19, principios del 20, existe por primera vez en la historia la capacidad que tiene un grupo en el poder de introyectarle a la mente de todos los individuos una misma historia. Claro, empezando con la educación centralizada en el gobierno, se llama el libro de texto único, ¿verdad? La Secretaría de Educación Pública, ¿verdad? Los maestros burócratas, empleados del Estado, que es muy mal patrón y no sabe administrar al empleado. Los grupos de poder que se forman dentro del sindicato y dentro de la propia SEP, que hacen todo de esto, el manejo de la educación, un botín económico y político. Y ellos tienen su agenda. Y lo último que les interesa es que los chamacos salgan bien o mal educados. Les vale absolutamente madre. Y ese es un tema en el que hay que abundar muchísimo porque se supone que la educación nos va a hacer libres. Claro, si lo que nos educan es la historia que te acabo de contar, pues esa historia definitivamente no te hace libre. Y es el Estado el que le está metiendo esa historia a toda la población del país, lo cual me lleva a pensar que el Estado no quiere que seas libre. Obvio no, el Estado existe para controlar a la gente. La razón de ser del Estado es ejercer el poder de un pequeño grupo que se autodenomina Estado, y ese grupo ejerce poder sobre el resto de la sociedad. Y la forma de ejercer poder, pues es obviamente a través de la mente. Y de las historias que nos contamos, ¿no? Pues por eso hacen la mente, ¿verdad? Hoy en día está muy de moda, bueno, muy de moda, en ciertos círculos intelectuales, supongo, este pensador marxista que es Antonio Gramsci. Porque Antonio Gramsci, o sea, los marxistas decían, hay que tomar el poder, y ya en el poder vamos a transformar la cultura y la mente de las personas. Pero decían tomar el poder violentamente. Bueno, violentamente y destruir todo. Exacto. Pero aparece Antonio Gramsci y dice, no los podemos esperar a tomar el poder, no lo vamos a tomar nunca, la burguesía es poderosísima, hay que meterlos en la mente de la gente antes, hay que controlar la cultura, y entonces cuando nadie se dé cuenta, ya estaremos en el poder. Es que esa fue la genialidad de Antonio Gramsci. Se dio cuenta que la vía violenta, aparte de que era muy costosa,
era un poco Es impráctica. insostenible. Entonces dijo, no, se gana esta guerra con la batalla cultural. Si cambiamos la cultura para que la cultura abone a nuestros propósitos, pues ya ganamos, sin destruir nada. Claro, y cuando un grupo en el poder tiene la capacidad de transformar la cultura, tiene la capacidad de transformar la mente de los individuos. Sí. Yo no me canso de decirle a la gente que tu educación es demasiado importante como para dejársela al Estado. Es que eso hay que repetirlo otra vez. Imagínate, si a nuestros hijos los aventamos y los dejamos en manos de unos personajes, pues, vamos a poner todos los adjetivos que queramos, que lo único que les interesa es el dinero y el poder, pues ¿qué podemos esperar de la educación de nuestros hijos? A ver, si yo sí me digo que son una serie de personajes que si tuvieran que depender de ese currículum para conseguir trabajo, estarían perdidos. Pues obvio. Tú imagínate a cualquiera de esos buscando trabajo. Pero te fijas también cómo en México vemos las barbaridades que hace la coordinadora, la CENTE de los maestros. Toman el Zócalo, bloquean el aeropuerto, desquician el tráfico, afectan a millones y millones de personas porque quieren jubilarse a los 55 años. ¿Y alguien les dice algo? Nada. Ah, pero por otra parte, no, los maestros mexicanos son una maravilla. Son una maravilla los maestros. Ah, pero nada más el sindicato es malo. Ah, ¿y entonces no son los mismos? Exacto, ¿y de quién está integrado el sindicato? Los maestros. ¿No? Ahí funciona. Y luego otra cosa, sí, es allí muy raro, sí, pero siempre son los sindicatos y los maestros los malos. Los de la SEP son unos santos. Y los de la Secretaría de Educación Pública, esa organización central, pues es el partido que realmente maneja el poder. Y el sindicato es un instrumento, pero ellos se zafan de la crítica. Y creo que es bien importante explicarle, en este caso al pueblo mexicano, que es el que nos importa en este momento a ti y a mí, ¿no? Cómo se han usado siempre esas estrategias para meterse en su mente y controlarlos, ¿no? Por ejemplo, está el tema del Estado laico. A ver, yo pienso que el Estado debe ser laico, pero de pronto esta patraña de que no te eduque la iglesia porque la iglesia te adoctrina, ahora te voy a educar yo. Por eso, pues es que el marxismo es la nueva religión. Es una religión. No, ninguna religión tolera otra. Siempre la religión es la única y verdadera. Y tiene que ser para todo el país, Claro, ¿no? claro. Y entonces, hay una parte bien interesante de la historia. México siempre se ha definido, desde que yo me acuerdo, como un país conquistado. O sea, desde que yo fui a la primaria, es que nos conquistaron. Pero no solo es que nos conquistaron, es esta idea de nos conquistaron y fue una cosa tan terrible que no tiene remedio. Nos saquearon, se llevaron toda nuestra riqueza Sí, caray. y por eso 500 años después seguimos siendo pobres. Porque lo que tenemos es un relato creo que muy medieval que dice si tenemos oro, petróleo y litio en nuestra tierra somos ricos. Claro. Es decir, la riqueza depende de la suerte geográfica. Sí, porque ¿De lo qué ven dep- como recurso natural, ¿De ¿verdad? qué depende la riqueza? Es que es interesantísimo este tema que es la riqueza. Y efectivamente la gente piensa que ser rico pues, es tener oro, plata, petróleo. Pero mira, está completamente equivocada esa versión, ¿no? Hay que entender una cosa. La condición natural del ser humano es la miseria y la pobreza. De plano. Nacimos encuerados, Bueno, eso sí. totalmente indefensos, sin nada. Si no nos cuidan nuestros padres, nos morimos instantáneamente. Esa es la condición nacional, natural, la pobreza. No hay nada. ¿Qué es la riqueza? La capacidad de transformar tu entorno en otra cosa. Y lo que hemos aprendido a través de la historia es que la forma más efectiva y más productiva de transformar tu entorno es a través del intercambio. ¿Ves? Yo hago una cosa por ti, tú haces una cosa por mí. Los dos ganamos. En un intercambio los dos ganamos. Entonces, entre más intercambios haya, más posibilidad, más creación de valor hay, más riqueza hay. Una forma de intercambiar es agarrar los recursos que tenemos a nuestro alcance, la madera, el oro, sacarlo porque el oro no está a la mano, ¿verdad? Hay que ir a rascar a la mina, hacer pozos muy profundos, meterse a arriesgar la vida, conseguir explosivos, refinarlo. Bueno, entonces transformas el recurso natural y lo conviertes en algo que está disponible para otro humano. Y a cambio de esa disponibilidad del otro humano te da algo. Y así es como se va creando la riqueza, ¿no? Es la capacidad de transformar tu entorno. Entonces, por supuesto que todos los seres humanos somos capaces de transformar el entorno. Somos unos changos muy ingeniosos. ¿Eh? Y sabemos
ser útiles. ¿Y cuál es el problema? Pues cuando nos ponen obstáculos, ¿verdad? Y ahí dices, o sea, ¿por qué no somos ricos? Porque estamos llenos de obstáculos. Mira, hace tiempo me tuve oportunidad de ir a África. Y ya sabes, África, el continente negro, enorme, es un país, continente gigante. Estaba, piensa y piensa, pero ¿por qué están tan jodidos estos pobres africanos? O sea, un país más jodido que el otro. Mucho peor que México, ¿eh? Y llenos de oro, plata, litio, cobalto, Todo. coltán, todo. Y entonces me di cuenta de una cosa. La cultura africana es del despojo. Así como los animales. El león se come a la gacela. ¿Sí? Ahí un africano se come al otro. Todos contra todos. Para todo requieres un permiso, para todo hay un obstáculo, para todo hay un impuesto, para todo hay un gorila humano que te da de garrotazos. Una cosa lamentable. Y eso es lo que nos ha pasado en nuestros países. Estamos llenos de obstáculos. ¿Por qué? Pues porque tenemos toda una historia. Acuérdate, desde que se juntan las culturas indígenas, que no eran nada demócratas ni liberales, eran súper autoritarias y te tocaba el lugar del macehual y listo, ¿no? Y los españoles pues, también tenían su verticalidad, ¿no? Entonces nos vivimos 300 años de virreinato con una cultura de que todos tienen que decir desde el Palacio Virreinal o desde Madrid, ¿no? Y entonces pues, está lleno de reglas, obstáculos y esta cultura mercantilista. Y de gente que busca cómo romper esas reglas y saltar esos obstáculos. Que viene con esa cultura del despojo también, ¿verdad? Vamos a encontrar oro. No, no vamos a encontrar. Lo vamos a robar en calle y nos lo llevamos, sí. Pero después se acaba rapidísimo. En la primera redada se acaba el oro, ¿no? Pues sí, hace poco estuve yo en la mina de Fresnillo, Zacatecas, y luego estuve ahí en los campos tan fértiles de Zamora, Michoacán, y en ambos lugares me encontré con una tragedia. En ambos lugares me dijeron, no conseguimos gente que quiera trabajar. O sea, no conseguimos quien quiera trabajar en la mina, y a ver, me estaban hablando de sus sueldos y son una maravilla. Los del campo no son tan buenos, pero ahora lo mismo es, no conseguimos quien quiera trabajar. No, es que también es natural porque si tú ves lo que es el trabajo en el campo, con el sol, sudando, lleno de tierra, fertilizantes, pesticidas. Ves una mina, te metes al túnel y dices, pues está bien. Pero, o sea, ¿por qué un joven quisiera hacer ese trabajo? Si tiene muchas otras opciones. Estamos en la era del conocimiento, en la cuarta revolución transformacional, no en la cuarta T, la cuarta revolución, porque estamos primero en la agricultura, luego en la industria, luego en la tecnología y ahora en la información. Entonces, hay otras chambas que pagan mucho mejor y más cómodas. El sueño de todos los chavos es trabajar en la computadora. Pero, ¿Qué mina ni qué la chingada? pero seguimos comiendo campo y seguimos necesitando que alguien lo cultive y lo coseche. Mira, el otro día que decía Trump, decía que iba a poner aranceles a los productos agrícolas para ayudar a los granjeros norteamericanos. ¿Sabes cuántos granjeros norteamericanos hay? Es el 2% de la población. O sea que para que los 2% cobren más caro su producto, va a joder al 98% que va al supermercado a comprar producto del agro. El tema es que el agro se ha tecnificado de tal manera que ya no necesitas ni tierra para producir. Se vuelve técnico completamente. Hijo, pero en México tenemos un gran problema que es el peso del pasado, cómo estamos atados a la tradición. Bueno, pero a ver, ¿por qué no hay inversiones de alta tecnología en el agro y en cualquier otra cosa? Pues por la falta de confianza de los inversores. Yo soy un inversionista y yo tengo muchas dudas sobre el futuro. Porque si los rateros que están en el poder, el crimen organizado que maneja al resto del pueblo y le cobra derecho de piso bien puesto, esos cabrones cambian las reglas cada 5 segundos. Hablan mal de los que invertimos. Ponen impuesto a los sueldos. Pues, ¿qué ganas te quedan de invertir? No, ninguna, desde Y hay luego. muchos otros países donde pueden invertir, ¿eh? Eso nos lleva a otro tema y es que cada país tiene que hacerse competitivo para que los empresarios y los inversionistas quieran meterse en ese país y no en otro. Pero de pronto esto de hacerse competitivo, México pareciera que la única forma que ha encontrado de ser competitivo es ofrecer mano de obra tan barata que es casi semiesclava. ¿Qué otras cosas puede ofrecer México? No, yo no creo eso, fíjate. Yo creo que cuando dices mano de obra tan barata, es obviamente en comparación con lo que pueda ganar una persona en Inglaterra o en Europa o en Estados Unidos, ¿no?
Pero también allá el costo de la vida es mucho más alto. O sea, el nivel de vida que se tiene en este país no es nada malo. Malo es que los que tienen en Cuba y en el Congo y en Corea del Norte, ahí sí que está malo. Entonces, no hay que hacer una comparación, digamos, simplista de un nivel de sueldo con otro. Hay que ver el nivel de vida. Pero México tiene muchas cosas a favor. Yo siempre he dicho que es a pesar de la mala gestión del crimen organizado que se llama gobierno, que nos tiene controlados a todos, a pesar de la mala gestión, México ha salido adelante. Imagínate si tuviéramos una buena gestión. Bueno, más que las O sea, gestiones. es que la gestión simplemente no estorbe. Cuando dicen los gobiernícolas, es que vamos a ayudar, digo, si mucho ayuda el que no estorba. Es lo único que tienen que hacer, no estorbar. Pero hacen exactamente lo opuesto. Es como cuando cuentan que Alejandro Magno se planta, ¿no?, ante Diógenes y le dice, ¿qué puedo hacer por ti? Le dice, hazte un lado que me tapas el sol, ¿no? O como cuentan que una vez el presidente de Argentina le dijo a Facundo Cabral, Facundo, qué gusto conocerlo, ¿qué puedo hacer por usted? Y que le contesta a Raúl Alfonsín, con que no me joda. Con que no me jode suficiente, yo me encargo de lo demás. Mucho ayuda el que no estorba. Y los criminales que nos gobiernan a eso se dedican, a estorbar, porque es la forma en que te sacan dinero. Te exigen un permiso de suelo para que haya corrupción. Te exigen un certificado para que haya construcción. O sea, todo es alrededor de la corrupción. De más requisitos haya, más leyes, más corrupción. Y lo cual nos lleva a que en México nos quejamos mucho últimamente, bueno, los que se quejan de esto, esta idea de que el neoliberalismo y el libre mercado empobrece al país. Sí. Y de hecho todavía te dicen, es que el neoliberalismo y el libre mercado empobrecieron a México. Y mi planteamiento es que en México jamás ha existido nada parecido ni al liberalismo ni al libre mercado, porque es un país de cuates, de compadres, de palancas, pero más que eso, es un país donde no importa qué te dediques, detrás de tu actividad económica hay una mafia. Oye, vendo flores en los semáforos, hay una mafia. Oye, vendo quesadillas en la banqueta, hay una mafia. Oye, tengo una funeraria, hay una mafia. Y esas mafias siempre están relacionadas con el gobierno. Entonces, México es un país, pienso yo, por lo menos de la revolución para acá, donde una bola de ampones tomó el poder y desde ahí se dedica a sobornar al pueblo para que lo dejen hacer lo que sea. A ver, y así era desde tiempos de Lázaro Cárdenas hasta llegar a la situación actual donde, claro, se señala de corrupto a todo el mundo y, bueno, a mí me han preguntado cualquier cantidad de veces, ¿y a ti quién te paga? O el clásico es que a ti te paga la derecha. Claro. Y de pronto dices, sí, y a 30 o 40 millones de mexicanos el gobierno les paga 4,000 pesos mensuales para que lo dejen hacer lo que sea. Tenemos un país donde el gobierno soborna a los ciudadanos para que lo dejen ser delincuente. ¿Qué hacemos con eso? Pues es un poco como lo de Marx y Gramsci, ¿no? Marx decía que era por la violencia y Gramsci decía que era con el cambio de la cultura, ¿no? La apropiarse de la cultura. La forma tradicional de operar de un gobierno es o me pagas o te meto a la cárcel. Y pues está medio difícil porque no puede meter a todo el mundo a la cárcel. No, desde luego que no. No hay quien cierre la puerta, ¿no? Entonces, se dieron cuenta que es mejor tener al pueblo de su lado. ¿Cómo? Pues participándole del despojo. 900,000 millones de pesos se van a repartir vía distintos programas sociales con motivo de tener a la gente tranquila y contenta porque dice, este gobierno sí es muy buen gobierno, mira, me da dinero. Claro, pendejos no se dan cuenta que antes se los quitaron, ¿verdad? Porque todo ese dinero no sale del éter, ¿verdad? Bueno, pero Todo el dinero del gobierno sale de las bolsas de todos los demás que estamos por aquí. pero es peor porque no se los quitaron a ellos. Nos Eso quitaron piensa. se lo quitan a una parte No, para dárselo a otro. Pero eso también es falso, porque ellos, a la hora de gastar sus 900,000 millones, también tienen que pagar IVA. Y también tienen que pagar IEPS en gasolina. Y tienen que pagar IEPS en productos de consumo. ¿Sí? Y tienen que pagar precios más altos en todos los productos que producen las empresas, porque los costos fiscales son un costo que aumenta el precio de las mercancías que venden las empresas. Es falso que las empresas paguen impuestos. Los que lo pagan son los consumidores que compran productos de esas empresas. Sí, sí. Todo el mundo tiene que pagar. O a través de la nómina, ¿no? O sea, el gobierno no produce un peso, ¿ok? Y no es cierto que nada más a los ricos les quitan. No es cierto. Le quitan parejo a todo. No parejo, pero le quitan a todos. Le quitan a todos para repartir entre todos. Sí, y no, y aparte yo diría que entre la gente más pobre quedan más jodidos, porque
como su ingreso es muy bajo y básicamente se le gastan todo en consumo, está profundamente afectado por el IVA y el IEPS. ¿Qué tienen en común países como Brasil, Chile, China, Corea, Vietnam, Camboya, Libia, Costa Rica, Filipinas, Holanda, Irlanda y hasta Estados Unidos? Todos en su momento fueron territorios conquistados, colonias del imperialismo europeo del siglo XVI al XIX. Brasil fue de Portugal y Chile de España durante siglos, al igual que México. China fue invadida y humillada durante el siglo XIX por prácticamente todas las potencias europeas. Vietnam y Camboya fueron la Indochina francesa y consiguieron su independencia en guerras devastadoras y despiadadas. Irlanda fue conquistada y devastada por los ingleses. Costa Rica, Filipinas y hasta Holanda fueron territorio español. Y España estuvo 7 siglos bajo dominio árabe. Todos esos países y muchos otros podrían ir por la historia lamentándose de ser pueblos y países conquistados y echarle la culpa de todas sus miserias a este hecho. Pero hoy, gran parte de estos países están por encima de México en economía, educación, salud e innovación. Algunos de ellos empezaron mucho más abajo que nosotros. México ha visto pasar los siglos y sigue usando la conquista como trauma fundamental de su identidad y como pretexto para todas sus desgracias. A diferencia de nosotros, todos los demás países tienen algo en común. Superaron el trauma del colonialismo y conquista, dejaron de contar esa historia, decidieron ya no utilizar ese pretexto y ponerse a trabajar realmente en mejorar a sus sociedades. Lo malo de toda esta situación que estamos describiendo es que no sé si tiene, o sea, a mí me deprime mucho pensar que tal vez no tiene remedio. Por un lado, lo hemos contado, a través de la Secretaría de Educación, Sindicato de Maestros, libro de texto gratuito, nos meten toda esta historia, pero también a través de las canciones, de las telenovelas, de la cultura popular. México es un país que le canta la pobreza. Yo me la paso burlándome de esta frase de soy pobre pero honrado. Pepe el Toro es inocente, y es inocente porque es pobre, y la prueba de su inocencia es que es pobre, y es pobre porque todo se lo quitó el rico. Y eso solamente es diferentes formas de actualizar el discurso de la conquista. De decir, la causa de la pobreza es que somos despojados, lo cual incluye la causa de la riqueza es que el rico despoja. Pero tú constantemente hablas de que en realidad lo que hace el rico es generar riqueza donde no existía. Es correcto, es ¿Cómo una cosa pasa eso? nueva, es una creación. Lo que digo es transformar el entorno. Mira, es tan fácil como el agua, ¿no? Tú puedes ir a las tiendas Neto que nosotros tenemos y comprar una botellita de agua y vale 4 pesos, man. Pero si esa botellita la subes en tu moto itálica y te la llevas al pueblito más cercano, a lo mejor la vendes por 7. ¿Por qué? Porque la locación de un bien cambia su valor. Tan fácil como eso, ¿eh? Un bien aquí no vale lo mismo que un bien allá. Eso se llama comercio. Y es la cosa más sencilla. ¿Por qué crees que aquí, en el mercado de Malinalco, vas y ves a las viejitas indígenas vendiendo mangos? Porque no es lo mismo lo que vale el mango en la plaza de Malinalco que en el árbol ahí en la parcela donde está la señora. Y con eso gana un poquito. O sea, Esa es creación de riqueza. o sea, ir, sacarlo del árbol y llevarlo a la plaza. Es en la esencia, digo, la más sencilla forma de ilustrar creación de valor. El árbol que está en tu parcela, ahí no sirve de nada. Si lo recoges, lo limpias, lo cuidas, está en buen estado, y caminas 1 kilómetro, trabajaste, y te pones en el puesto, en la banqueta, enfrente a la iglesia, y lo vendes, pues ya agarraste 3 pesos. Es decir, que el valor económico prácticamente nunca residió en el mango, sino en todo lo que hicimos Es con una él. transformación, ¿verdad? O sea, el mango que está ahí tiene un valor potencial, como el oro que está ahí tiene un valor potencial. Lo más que hay que sacarlo, hay que transformarlo, hay que moverlo, hay que procesarlo para crear valor. Esa es la esencia de la creación de valor. Y por eso digo que la situación natural es de pobreza. Oye, bueno, la señora en su parcela, como quiera, se podía comer el mango. Sí, pero ahora se puede comer otras cosas. Exactamente, porque además, ¿qué pasa cuando se pasa la temporada?
Que tristemente México sigue dependiendo mucho del temporal en el tema de la agricultura. Entonces, por eso la vida del agricultor es una pésima vida. Es una bendición para toda la gente que ha salido del agro y se ha ido a las ciudades. Y hay algunas personas que pendejamente piensan que el campo es un idilio. Pues el campo se vive muy mal, por eso la gente se sale del campo y se viene a México. Y se quedan los más mensos, los que están más atados, los que no se pueden salir, ahí se quedan. Bueno, además, Y viven muy mal. mencionabas hace rato que el 2 o el 3% de la población de Estados Unidos son los que son Y agricultores. le dan de comer no nada más a Estados Unidos, sino a todo el mundo. Exacto, entonces de pronto comprender eso, claro, en la revolución agrícola hace 10,000, 12,000 años, Sí. claro, es casi todos se tienen que dedicar a la agricultura Claro. para darle de comer a un pueblo. Claro. Y la evolución ha sido que cada vez hace falta menos gente en el campo para darle de comer a todos. Claro. Y eso hace que todos los demás que no se dedican al campo se dediquen a cosas que antes no existían. Claro, y esa es una de las bellezas del mercado libre, que te permite la división del trabajo. ¿Ves? Al dedicarse los granjeros norteamericanos 100% a producir esas enormes extensiones de maíz, se vuelven hiperproductivos porque además tienen unas máquinas gigantes, tienen una inversión de capital, tienen tierra muy buena, tienen todo para hacerlo, ¿no? Pero ellos se especializan en ser granjeros de maíz, por ejemplo, y nadie les puede competir. Entonces, todos los demás dicen, pues yo qué voy a hacer, pues otra cosa. Y eso es el principio de la división de trabajo. Entre más división de trabajo hay, más intercambio hay y más riqueza hay. Vamos, ese es Adam Smith, 1776. Y sin embargo, La mano invisible. la del mano mercado. invisible. Pero volviendo a los discursos marxistas, hay uno que me encanta, que seguro tú también tuviste contacto con él. Todos tuvimos contacto con este discurso en nuestra juventud, las venas abiertas de América Latina, ¿no? 400 páginas dedicadas a echarle la culpa de nuestra miseria a todos los demás menos a nosotros. Sí. Y ese libro en particular ataca durísimo la división del trabajo. Ah. Te dice, lo que empobreció a toda la América Latina fue la división internacional del trabajo. ¿Tú crees que esto puede ser así? Es absolutamente ¿O qué ridículo. empobrece a América Latina? Pues primero la mentalidad perdedora, que debería ser una mentalidad ganadora, pero no, es mentalidad perdedora. Estamos como estamos, somos como somos. Entonces, y segundo, todos estos obstáculos que los gobiernícolas le ponen a la creatividad del empresario nato, que es el ser humano. Todo es un problema. Entonces, cuando dicen estos cuates, ¿por qué van a afirmar que la división del trabajo? O sea, quisieran ver una autarquía, ¿ya? Donde cada casa es un estado. Sí. Y es autónomo y no necesita nada de nadie. Como feudo. Exactamente, regreso al modelo feudal. Entonces aquí tenemos todo, o sea, todo es un sayal con el que te vistes y los frijoles que te comes, porque no te alcanza para producir más. Claro, y Aquí son- aparte implícito en eso es que hay un jefe del feudo, el señor feudal, que pone en orden a todo el mundo y le da de catorrazo al que se porta mal. Hoy empezamos esta conversación, tú decías sobre la mentalidad ganadora, ¿no? Y nos recomendaste un libro sobre la mentalidad ganadora. Hay que volver al tema de la mentalidad. ¿Tú crees, hablando un poco de historia, ¿no? ¿Tú crees que México es un país conquistado? Conquistado. Lo que es el pretexto de toda la vida. Es que nos conquistaron y ahí empezaron todas nuestras desgracias. Yo creo que México no existía antes de que llegaran los españoles. Existían una bola de distintas tribus, ¿no? Los mexicas, los tlaxcaltecas, los mixtecas por acá, etcétera, ¿no? Chichimecas en el norte. Había tribus y había una tribu dominante que era la mexica. Pero pues, el país México no existía. Que les Había un sacaba tributos a territorio. todos. Ya, exactamente. Y esos mexicas aztecas eran bastante explotadores, ¿no? Bastante explotador. Y bastante sanguinarios. Y de hecho, fue la rebelión de los de Tlaxcala, que eran sus enemigos eternos, los que pudieron echar fuera el dominio azteca junto con los españoles. Entonces, lo que se conoce como México se puede definir como un territorio que ha existido millones de años, pero pues nombre México Sí, claro. viene después de Bueno, y el esta concepto integración y de la Tlaxcala, cultura. España y todos los demás. ¿No? Y que además derivado de eso, y una parte de la historia que nunca nos cuentan, viene el virreinato de Nueva España. Y durante 300 años ese virreinato fue uno de los países más ricos del mundo. Bueno, y además, el mestizaje, ¿no? O sea, si vemos lo que pasó en Norteamérica con la llegada de los distintos
migrantes europeos, no hubo una fusión de razas. No, una destrucción de razas. Los eliminaron. En cambio, aquí lo primero que hizo Cortés fue casarse con un indígena. Bueno, tener un hijo con un indígena. Y casar a sus capitanes con indígenas. Y luego tuvo también un hijo con la hija de Moctezuma. Isabel de Moctezuma. Y la mandó a España. Y les dieron títulos de nobleza. Y hay un montón de descendientes de Moctezuma en España. Y sin embargo nos seguimos contando este relato de conquista. Ahora volvemos al tema. El relato es parte de la mentalidad perdedora. Entonces, si seguimos con esa mentalidad perdedora, pues invariablemente vamos a tener resultados perdedores. Claro, volvemos a estamos como estamos porque somos como somos por la historia que nos contamos y nos contamos una historia terrible. Por pendejos. Es decir, ¿Qué necesidad? mentalidad ganadora. Voy a hacer una pregunta que es prácticamente tonta, dado los resultados, pero tú tienes una mentalidad ganadora. Por supuesto. Y el día que me siento mal, hasta tengo malos resultados. Porque si andas de malas, pues a todo el mundo se pone nervioso. O sea, se nota inmediatamente cuando tienes una buena actitud o una mala actitud. Claro. Pero ¿cómo te hiciste? Y un deportista también lo tiene, innato. Ah, por supuesto. ¿Cómo te hiciste esa mentalidad ganadora? ¿Es innata? ¿Se nace con eso? ¿Se puede desarrollar? ¿Se puede enseñar? ¿O es un don? No, por supuesto que como todo se puede aprender, ¿no? No es un don como saber tocar piano, o sea, un músico. Los músicos son de don. Es un regalo, sí. Es un regalo. Sí, los artistas es un regalo. Un regalo. Pero no, la mentalidad se puede aprender definitivamente. Yo lo hemos mencionado en varias ocasiones. Que allá cuando tenía como 30 años, cayó en mis manos un libro de Tony Robbins, el famoso motivador, este grandotote. Y a mí me ayudó muchísimo porque me decía, mira, el libro ese se llamaba Poder sin Límites. ¿Qué edad tenías, dijiste? Como 30. Como 30. Te llegó Poder sin Límites. Sí. Ya, man. Y lo estudié y le agarré la onda y dice, sí, es que tu mente, imagínate que tienes un angelito aquí del lado derecho, es un angelito, y del lado izquierdo está un diablito. Como siempre, los zurdos de mierda están del lado izquierdo. Entonces, están los dos hablándote. Y el diablo te dice, no puedes, es una mierda, vas a perder. Y el angelito dice, pues anímate, échale gana. Y esa conversación que todos tenemos en la mente, tú tienes que aprender a callar al diablo. Y es más fácil hacerle caso al diablo. Calla al zurdo de mierda. Sí, sí. Pero lamentablemente es más fácil que tu mente decida hacerle caso a ese. Y luego si tienes como en México un pretexto donde, bueno, está bien, no lo voy a hacer porque tal vez no lo logro, luego por lo tanto no lo logras, y luego le echas la culpa a Cortés, a la Malinche, a Santana, a Porfirio, a la globalización, a Carlos Salinas de Gortari y al chupacabras. Bueno, sí, pero bueno, Freud también en su análisis psicológico dice que toda la culpa la tienen tus papás por no cambiarte el pañal a tiempo, ¿no? Básicamente. Y entonces, volvemos al tema fundamental, ¿dónde está la libertad si vamos a culpar de todo al pasado? Supongo que la mentalidad ganadora implica renunciar al pasado. Por supuesto. Bueno, a todo aquello del pasado que no te sirva. También hay otro libro muy interesante, me acuerdo, se llama Las zonas erróneas. Y dice que los humanos, la mayor parte de los humanos, viven con remordimientos sobre lo que ya pasó, Y pasado, miedo sobre lo que va a pasar. y miedo sobre lo que viene. Se les olvida que lo que cuenta es el ahorita. Ahorita, hermano, es ahorita. Oye, pero vamos a aprovechar entonces para hacer un paréntesis, porque ya recomendaste 2 libros de mentalidad, 3 de mentalidad ganadora que evidentemente habría que leer. Estamos hablando de Tus zonas erróneas del doctor... Yo me acuerdo su nombre. Ay, sí, tiene un nombre complicadísimo, el doctor Dyer. Mencionaste Tony Robbins, Poder sin Límites. Poder sin límite de Tony Robbins. Y La mentalidad ganadora de Lou Tice. Bueno, pues habrá que leerlos. Pues son O sea, libros chiquitos, pero pues son muy buenos. ¿Tú considerarías que esos 3 libros te ayudaron a ser lo que eres hoy? Sin duda, sin duda. Primero fue el de Tony Robbins, que tiene unas conferencias fantásticas de 5 horas. Y después de la conferencia hasta camina sobre carbón caliente, descalzo. Y claro, pero después llegó las zonas erróneas y mucho después llegó la mentalidad ganadora. Entonces todo es un proceso. Volvemos a lo que tú siempre has dicho. A ver, educación es conocimiento. Conocimiento y riqueza. Para poder generar la riqueza. Exacto. La ignorancia nunca va a generar nada.
absolutamente nada. Fíjate qué diferencia, yo también mencioné un libro muy pernicioso, ¿no? Las venas abiertas de América Latina, que además se lo recetaron a todos los jóvenes de toda la América Latina desde la década de los 70, ¿no? Sí. Que, o sea, es impresionante lo que puede hacer en tu vida un libro, ¿no? Si cuando eres un joven te caen las venas abiertas de América Latina y te lo crees, vas a fracasar toda tu vida, pero además vas a culpar a todos los demás de tu fracaso. Pero fíjate qué tristeza, porque eso está hecho por el clic, el crimen organizado que está en el poder, que se llama gobierno. Ellos son los que recetan esta currícula y estos libros para educar a la gente, porque a ellos, a los que mandan, es a quienes les conviene que quedes resentido, ignorante y amargado, como pueblo. Claro, entonces tienes una conquista en lo más profundo de tu ser, ahí, metida en tu mente, metida en tu alma. Porque ¿a quién le puede beneficiar el resentimiento? Ciertamente no al resentido, pero al que lo manipula sí. No, desde luego. Y entonces tenemos este país donde parece que nos da miedo ganar. O sea, en México históricamente el que gana es traidor. Nos han condicionado para pensar así, porque solamente tiene éxito el tramposo, el ratero, ¿verdad? Cualquier rico es malo, o sea, por definición. Claro, y ser rico es bueno, y los ricos somos solidarios. Digo, los pobres somos solidarios, nos quitamos... Sí, pero los ricos son malísimos, los ricos son muy malos, son ¿no? chuecos. Y entonces Ya han siempre, abusado de la gente. por supuesto, siempre viene a mi mente estos momentos populares maravillosos de México. Claro, cuando yo era joven, pues era el Mejía Barón no metió a Hugo y perdimos el Mundial. Y ahora es el no era penal. Y no hemos soltado el tema de no era penal. Y yo en mis pláticas siempre les digo a la gente, a ver, no era penal. Pero el tema es que la selección mexicana jugó 88 minutos y medio de un partido que dura 90 y por eso perdieron, no por el penal. Perdieron porque les daba miedo ganar. Porque parece que al mexicano le da miedo ganar. Sí, ¿verdad? Es que el fútbol es fascinante. El fútbol es fascinante y refleja muchísimo la mentalidad de los pueblos. Y entonces, bueno, México, yo siempre he dicho, es un país conquistado, sí, pero no por España. Es un país conquistado por nosotros mismos. Es un país conquistado por nuestra mentalidad, porque nos hemos dejado contar una historia terrible de nosotros mismos. Creo que es momento de contarnos una historia diferente. Creo que esa historia diferente debería empezar por estos libros que nos recomiendas. Responsabilidad personal. Pero tú puedes contar la historia que tú quieras hoy. Y tu vida cambia. Y tu vida Si cambia. tú te cambias tu historia, tu vida ¿Qué cambia. necesidad de estar escuchando eso? Yo siempre le digo a mis hijos, tengan mucho cuidado con la tele que ven, que te meten unas historias que son una mierda. Y no lo te estás dejen viendo nada. acá en el teléfono y... Pero sobre todo las películas, porque las películas que son un modelo de inmersión y de tocar tus emociones, los subyacentes son tremendos. Yo por eso casi no veo cine, porque invariablemente el mensaje subyacente es muy malo. Los mensajes en general son muy malos, sobre todo ahora que la moda es tú no eres culpable de nada, todos los demás son culpables de tu miseria. ¿Y qué me dices de todas las películas de violencia? O sea, las películas de acción, hay 300 muertos. Claro, y tú eres lo que está en tu mente y tú le estás metiendo esa violencia a tu mente. Oye, ¿es el héroe el que está matando a todo el mundo? Pues sí, oye. ¿Y por qué es el héroe? A toda madre, pero ¿por qué 300 muertos? Pues sí. Bueno, yo cerraría esta conversación juntando estas dos ideas, ¿no? Bueno, así que una tuya y una mía, porque aquí estamos tú y yo. Estamos como estamos porque somos como somos. Y solo somos como el somos. conocimiento Exacto. nos va a llevar a la riqueza. Exacto, somos como somos por la historia que nos contamos. Es momento de que todo México se cuente una historia diferente. Ojalá, sería buenísimo. ¿Verdad? Pues muchísimas gracias, Ricardo Salinas Pliego. Gracias. Dijo Voltaire que es difícil liberar a los necios de las cadenas que veneran. En México gritamos muchas vivas a la libertad y mentamos muchas madres para que México viva. Nos gusta mucho la idea de la libertad, pero el trauma de la conquista nos carcome el alma de tal forma que es evidente que no somos libres. No hay forma alguna de ser libre con esa mentalidad. Si la culpa es de Cortés y la Malinche, de gringos y españoles, de Santana, de Porfirio, de los árbitros, de los complots, del neoliberalismo, de la globalización, entregamos nuestro poder. Si las causas de nuestra decadencia no están bajo nuestro control, no hay nada que podamos hacer. Somos y seremos eternamente víctimas del mundo y de las circunstancias. Incapaces de usar nuestra libertad para construir el futuro, inventamos un pasado mítico que asumimos como nuestro paraíso perdido. Y nos inventamos un relato de conquista donde Cortés nos roba el pasado, el presente y el futuro. Ahí
está nuestra mayor pobreza. Soy Juan Miguel Zunzunegui. Nos vemos a la próxima.